Bien, seguimos con el estudio de Lucas entonces, estamos en la parte séptima y no nos hemos movido el capítulo 2. Esto es impresionante, pero es lo que hay. Si tenéis que culpar a alguien, culpar a Lucas, ¿eh? A mí no, porque yo... no, es broma. Bien, vamos a ir viendo seguramente del versículo 25 al 35, es decir, que no vamos tan lentos tampoco, lo que pasa es que claro, hay mucho material y se tiene que analizar bien, si no, ¿para qué lo enseñamos? No, hay que enseñarlo bien y aprender bien. Y menos mal que queda en vídeo, de manera que luego lo podéis repasar en casa, o sea que está bien. Bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en Belén, en Belén y sin pastores, como dice la Ascensión, no, en Belén porque el Señor Jesús nació en Belén, no nació en, en Nazaret, no nació en Nazaret, que es Jesús de Nazaret, porque luego su vida la pasó, gran parte de su vida la pasó en Nazaret, en Galilea, pero él nació en Belén, tal y como Miqueas, el profeta, anunció que tenía que pasar. Entonces, en ese sentido, pues ahí estuvimos viendo acerca de la presentación, o sea, lo que fue la circuncisión del varón, del varoncito, y luego la purificación por medio de las ofrendas de María. Entonces ahí vimos claramente que María, pues claro, eso de inmaculada concepción de María no existe, no es mentira, absolutamente mentira. Yo no sé cómo el catolicismo puede seguir observando esta mentira tan grande, ¿no? Porque ella fue impura, o sea, como todas las mujeres, y entonces necesitó un tiempo para purificarse. Así que está clarísimo que eso es así. Bien, y en ese contexto, pues vamos a seguir. Estamos en el versículo 25 al 35. Sí, esto lo he dicho mal, esto de 25 al 35, no, sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Vale, entonces nos encontramos con un personaje que se llama Simeón. Vale, es así, Simeón. En el contexto de su experiencia en Jerusalén ocurrió lo siguiente. Se encuentran con Simeón, o más bien Simeón les encuentra a ellos. Esto es muy interesante, ¿eh? Y muy importante, y luego veremos también a Ana la profetisa. Son dos personajes y diréis, ¿por qué dos? Porque se necesita que sean como mínimo dos los testigos. Dos los testigos. No uno, sino dos o más. Entonces, vamos a leer del 25 en adelante. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahora, a la sazón, están en Jerusalén. Están en Jerusalén. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Es decir, que aquí nos da la ubicación de dónde están. Están en el templo. ¿Ok? Están en el templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Qué interesante es esto. Qué impresionante. ¿Eh? Qué revelación tuvo este hombre. Este hombre, hermanos, perdona que interrumpa aquí un poco la lectura, este hombre no era parte del Sanedrín, no era de los fariseos, no era de los religiosos de la época, no era nadie encumbrado en el mundo, digamos, ideológico, religioso, como le quieras llamar, era sencillamente un hombre ya anciano, pero eso sí, amador de Dios. Elegido por Dios a la sazón, claro, eso va por delante, eso ya lo sabemos. Bien, entonces, fíjate qué revelación le dio Dios y el Espíritu Santo, cómo le ungió para decir lo que estamos leyendo, ¿no? Porque han visto mis ojos tu salvación. Está viendo a un niño pequeño. Un niño pequeño. ¿Cuántos niños pequeños habría entonces? Incontables, ¿no? Bueno, incontables es una manera de hablar. Muchos. De luego más que ahora, seguramente. Hacían más críos entonces. Pero él sabía que ese niño no era un niño como los demás. Era como los demás, pero además más que los demás. No sé si me explico. Y él está profetizando, diciendo lo que está diciendo,
Los padres de Jesús, es decir, bueno, los padres, José no era padre, pero ya me entendéis, padre en el sentido legal, y María escuchándolo. ¿Cómo podrían ellos sentirse? ¿Qué podían pensar? Es decir, es tremendo, ¿no? Porque, fíjate, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¡Qué revelación! Esa revelación no existía antes, o prácticamente no existía. En Isaías la podemos encontrar, pero no era realmente conocida, creída por los judíos. La salvación para los pueblos. ¿Eh? Todo era Israel, 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 Israel. ¿Y los pueblos? Gentiles, gente perdida. Ese era el concepto. Y ahí está este hombre mayor, seguramente menospreciado por la casta religiosa, sacerdotal, etcétera, diciendo cosas que eran absolutamente desconocidas y no creídas por parte del resto de aquellos religiosos, ¿no? Este hombre no era religioso, este hombre lo que era era un hombre espiritual, un hombre que amaba a Dios realmente. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, esa salvación. Luz para revelación a los gentiles, haz hincapié, y gloria de tu pueblo Israel. Y esto es interesante, hermanos. Aquí vemos dos cosas, no una sola cosa, sino dos. Luz para revelación a los gentiles. ¿De qué estamos hablando? Mayormente de nosotros, la iglesia. Y a renglón seguido dice, y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cómo que gloria de tu pueblo Israel? Piensa un poco. ¿Ha tenido Israel la gloria del Señor sobre sí? Bueno, un poco la tuvo con Salomón, un poco. Con David, antes, muy poquito. En el sentido de ser nación importante, ¿no? Sí, lo fue, nación importante en tiempos de Salomón. Pero, ¿realmente el reino vino a Israel para quedarse? No, ya sabemos que no. Sin embargo, aquí está profetizado, y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, por eso yo no soy amilenarista. Yo soy premilenarista, yo creo en el reino que ha de venir. Venga a nosotros tu reino. ¿Y quién era Jesús? ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús cuando lo dijo? A sus discípulos. ¿Sus discípulos qué eran? Judíos. ¿Me entiendes? El Padre Nuestro mayormente es para Israel. Mayormente. Entonces insisto en este punto. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Son dos cosas diferentes, conseguidas en un mismo acto, la cruz. ¿Lo hemos visto? No, todavía no lo hemos visto. Todavía no. Lo veremos, sin duda. Sin duda alguna. Está escrito. Dios no miente. Dios no miente. Estos que niegan a Israel y dicen que Israel ya pasó y que ya no tiene nada que ver, se están equivocando tanto. Porque tiene que cumplirse lo que está escrito, y gloria de tu pueblo Israel. Y la pregunta es obvia. ¿Es que en los tiempos de Jesús hubo gloria para Israel? Fue tan efímera. Fue aquel domingo de Ramos, ¿verdad? Cuando el Señor se manifestó como rey. ¿Cuánto duró eso? Horas. ¿Y qué dijo un día más tarde? O quizás dos, no lo sé. Pero no más de dos. Cuando el Señor lloró sobre Jerusalén. Vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis hasta que digáis. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa gloria se fue. ¿Se fue cómo? Cuando el Señor fue ascendido. Bueno, el Señor, ya sabemos, fue a la cruz. 2 días más tarde fue a la cruz. Resucitó y unos días más tarde fue ascendido a los cielos. El reino fue recogido y fue llevado de nuevo al cielo. Por lo tanto, no se produjo la manifestación de esta declaración entonces, porque fue efímero, fue muy rápido, muy escueto, ¿no? Realmente no se puede decir que eso ocurrió, pero está escrito. Significa que tiene que ocurrir, porque Dios no miente. Sigo. Y José y su madre estaban maravillados, que es lo que dije antes, ¿no? Madre mía, este hombre que está diciendo, este hombre, ¿quién es este hombre?
Y algunos dirían, no, no, este es Simeón, este es un hombre de Dios, esto es un hombre que ama al Señor y... Ah, claro, no le conocían, no le podían conocer porque no eran del mismo lugar, ¿no? Maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, eso es otra cosa, que no la tengo escrita, por eso lo digo ahora. Y les bendijo Simeón. ¿Y quién era Simeón para bendecir? Porque aquí no estamos en el tiempo de la iglesia. Aquí no estamos en el tiempo de la iglesia, aquí en este relato. Que nosotros sí nos tenemos que bendecir unos a otros, pero realmente, ¿quién bendice? Un sacerdote bendice. Nosotros somos sacerdotes. ¿Verdad, hermanos? Por lo tanto, podemos bendecir. Pero entonces no, el sacerdocio era lo que era. Simeón no era sacerdote. Y sin embargo aquí dice, y los bendijo Simeón. Y esto es de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Dios usó a Simeón para bendecir a los padres de Jesús. Esto es muy grande, ¿eh? Y, por supuesto, también a Jesús, lo cual es aún más grande. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la lección que podemos obtener de esto? Que lo que Dios hace, hermanos, es lo que Dios hace. Y lo hace con quien quiere, como quiere. Y aquí no vale aquello de, no, es que yo estoy meditando para. No, tú no estás meditando para nada. Es Dios quien escoge a quien quiere y hace lo que quiere como quiere. Porque la gloria es para Él. Amén. Pero fíjate que es importante esto. Y los bendijo Simeón. Qué bonito. Y a su madre María, he aquí, dijo, continuó leyendo, o sea, el niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Esto no se lo pudo inventar. Esto no fue un momento dado que el hombre le dio vueltas a la imaginación y empezó a hablar cosas porque tenía mucha imaginación. Eso era palabra de Dios. Palabra de Dios al 100%. Es decir, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Caída y levantamiento son cosas diferentes, ¿verdad? Son distintas, son antagónicas, son enemigas de sí, ¿vale? Una cosa es lo que se cae y otra cosa es lo que se levanta, y van en direcciones opuestas. Y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Eso se lo dice a María. ¡Qué fuerte! No la conocía. Así que vemos que cuando el Señor habla a través de alguien y es de Dios, ahí es donde podemos saber que realmente es así, si es que eso ocurre. Eso ya, ahí lo dejo, ¿no? Porque lo que dice no es algo que ya está aprendido y que todos sabemos y utilizamos un lenguaje evangélico y todas estas cosas. No, no. Lo que se dice es algo que la persona que lo dice no lo sabía. No lo sabía. Y está diciendo cosas que el otro sí las puede entender, sí las puede recibir, incluso sí las puede saber, pero el que las dice a priori no las sabe. Porque lo que está diciendo es lo que el Señor le dice de decir. Y eso fue el caso de Simeón. Simeón no se preparó un discurso, no se preparó un sermón. A ver qué día soy. Hoy es día tal. Bueno, tengo que preparar ya el sermón porque ya van a venir y lo voy a preparar. Y claro, es que si voy ahí sin nada preparado, a ver cómo lo hago. No, tengo que prepararlo bien, escribirlo bien. Vale, ya. Me ha quedado bien, me ha quedado bonito. Sí, me ha quedado bonito. No podemos imaginar eso. Eso no ocurrió así. Simeón sencillamente fue llamado por Dios para ir al templo en el momento que fue y dijo lo que dijo. Era un hombre valiente, ¿eh? Se necesita ser muy valiente para abrir la boca y empezar a decir algo que no tienes ni idea de lo que estás diciendo, pero que resulta que sí es palabra de Dios. A lo mejor por eso Dios utilizó a un anciano, que no tiene nada que perder. No lo sé, pero fue así el caso. Sí, lo sé. La gente muy encumbrada, que tiene mucho apego a lo que pensarán de sí, ¿verdad? La gente que tiene
que tiene una fama y tal, se cuidan mucho de abrir la boca con lo que dicen, porque no sea que vaya a meter la pata y eso vaya a ir en contra mía, ¿entiendes? Y los religiosos normalmente son así, son gente que la apariencia para ellos es muy importante. Y entonces sí, eso sí, tienen una gran retórica, saben decir muchas cosas muy bonitas, pero no están diciendo necesariamente palabra de Dios, sencillamente porque no tienen palabra de Dios. Lo que tienen es un discurso aprendido. Eso es típico de los políticos, ya lo sabéis, ¿no? No, pero Simeón no tenía nada aprendido. Simeón lo que estaba aquí diciendo eran cosas que él no sabía. Él no sabía. Abrió la boca, empezó a hablar y el Espíritu Santo le inspiró y empezó a hablar y a soltar todo lo que Dios quería que él dijera y lo hizo. Esta palabra para María es impresionante. No sé si alguna vez has parado a pensarlo. Y una espada traspasará tu misma alma. Sabemos a qué se refería. Que fue el sufrimiento de María, ¿no? Al ver a su hijo en la cruz, imagínate, ¿no? Solo imagínate un poco, porque si no te echas a llorar, ¿eh? Si eres sensible, te echas a llorar. Entonces, no te lo imagines demasiado, ¿no? ¿Cómo sabía este hombre eso? Claro, él no es aquí el sujeto es Dios. Es Dios quien hace que las cosas sean. Y aquí vemos, otra vez, soberanía de Dios. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a ir viendo esto porque hay que entenderlo bien. Bueno, a priori Simeón, este hombre, no se menciona en el resto de las escrituras, sin embargo, fue usado por Dios como testigo de quién era Jesús y de su obra futura. Como ya lo he dicho, pero lo tenía escrito, me he adelantado, pero hay que dar constancia de lo que he dicho. Es significativo que en un tiempo en el que se esperaba con tanta anticipación al Mesías y se conocían muchas de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de su venida, fueron muy pocas las personas que reconocieron la importancia del nacimiento de Cristo. Es decir, en aquella época, en aquel momento, la gente no tenía presente para nada que el Mesías iba a venir. Lo mismo ocurrirá en la segunda venida, con la segunda venida, que no el arrebatamiento, que es diferente, con la segunda venida. Cuando dice que el día y la hora nadie sabe, y en el momento en que menos lo esperáis. Esa palabra, por cierto, va para los judíos, no es para la iglesia, es para los judíos, porque todo lo que está en el Evangelio, y en concreto en Mateo 24 y 25, es para Israel. No hay mención real del arrebatamiento en Mateo 24. No hay mención, porque el Señor no tiene en mente cuando dice sus palabras cosa alguna que tenga que ver con la iglesia, sino con sus discípulos y de cara a Israel. Sus discípulos que en su mente tenían ese pensamiento. ¿Será ahora el momento en que el Señor establecerá su reino? Parece mentira, ¿no? Que habían olvidado lo que el Señor dijo unos días antes. Vuestra casa os es dejada desierta. Se ve que no lo entendieron. Es obvio que no lo entendieron. Entonces, esas palabras son para Israel. ¿Qué Israel? Pues el Israel que se está levantando. ¿Todo Israel que se está levantando ahora? No, yo no he dicho eso. Eso no es verdad. Muchos son falsos judíos. Es el Israel que Dios sabe y que en un momento dado vendrá al conocimiento de su Señor, de su Mesías. Y Mateo 24 va en esa dirección. Y cuando el Señor, y me explayo un poco más, cuando el Señor está hablando, contestando las preguntas de los discípulos acerca de las piedras estas tan bonitas y que no quedará ni una, etcétera, 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 en ese contexto, bien, está hablando acerca de la última semana de años de Daniel 9:27. Estos últimos 7 años él está hablando justamente de eso. Cuando habla de guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera, que eso se va oyendo, ¿no? Porque guerras y rumores de guerras ha habido siempre. Pero ahí está hablando justamente del inicio de los últimos 7 años y del final de esos 7 años, porque en el contexto está la gran tribulación. Una tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá. Es la que va a ocurrir. Más claro, agua clara. Así que, cuando leáis Mateo 24, esa porción, tened en mente de que está hablando de la última semana de años,
porque eso es lo que queda para Israel. Eso es lo que queda de tiempo para Israel, para Jerusalén, para el templo, para lo que los discípulos le estaban preguntando. Los discípulos no le estaban preguntando al Señor, oye, ¿y en este tiempo levantarás la iglesia, la iglesia, la iglesia? Ellos no tienen la palabra iglesia en su cabeza todavía. Todavía. No la tienen. Lo que tienen en su cabeza es lo lógico, es Israel, 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 el templo. Todo eso. Gloria para Israel. Recordemos y nunca olvidemos que el Señor nació de mujer en el tiempo de la ley. Bien. Así que en ese tiempo no estaban esperando al Mesías, como tampoco estarán esperando al Mesías viniendo en gloria al final de los días cuando sí vaya a venir. No sabemos cómo va a ser eso, porque lo más normal y lógico es que lo esperen entonces, ¿no? Ese sería lo más normal. Pero algo va a ocurrir, que no sé lo que es, que hará que los judíos, estoy hablando en el futuro ahora, en el contexto de los 7 años, los últimos 7 años, no van a tener muy presente acerca del Mesías. Hombre, sí, del falso Mesías. Eso sí, sobre todo los 3 años y medio primeros de ese tiempo. Porque a ese van a recibir. A ese lo van a recibir. Luego van a quedar chasqueados cuando se den cuenta de quién es este tipo. Pero en principio lo van a recibir. Y van a estar muy contentos. En mi opinión, no creo que falte mucho para eso, ¿no? Ahora mismo Israel no está esperando a Jesús como Mesías. Entonces tenemos que en un principio no esperaban al Mesías por alguna razón, sencillamente porque quizás estaban demasiado preocupados en el día a día, y tampoco esperarán al Mesías la hora y el día, tampoco van a estar muy seguros cuando el Señor vaya a venir realmente y les va a pillar de improviso, les va a pillar con el paso traspuesto, ¿no? Es interesante esto, de todos modos. Bueno, seguimos. La mayoría de ellos, incluido Simeón, recibieron algún tipo de mensaje angelical u otra revelación especial para hacer patente el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Simeón sí lo recibió de parte de Dios el mensaje, ¿no? Bien, volviendo a lo que Simeón estaba hablando y estaba diciendo, el Salmo de Simeón se conoce como el Nunc Dimittis, que esto es latín. ¿Y por qué latín? Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Nunc Dimittis, por las primeras 2 palabras en la traducción al latín. Siempre en el latín cogen la primera frase, las primeras 2 palabras de lo que sea y es el título de todo lo que luego va a ser. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, este es el cuarto de 5 salmos de alabanza que Lucas incluyó en su narración de la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús. Una expresión conmovedora de la fe extraordinaria de Simeón. Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, fue al templo y habló de aquel quien habría de redimir a su pueblo de sus pecados, pero no solo a las ovejas perdidas de Israel, sino también a los gentiles elegidos, que ya hice comentarios sobre esto, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre supiera eso? Esto último constituía una revelación ofensiva para aquellos judíos que odiaban a los gentiles, pero que iba a ser la máxima expresión de la misericordia de Dios. Por eso nosotros vamos al cielo, si no, no habría manera. Absolutamente inaudito para la mente judía. Así que Simeón, el anciano Simeón, que no pertenecía a la casta sacerdotal, como dije, Sanedrín, secta de los fariseos, tuvo revelación de parte de Dios. Dios premia a los humildes. Ahora, basándonos en el versículo 33, que dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, pues podemos decir que podemos entender la reacción de José y María ante las palabras ungidas de Simeón. Total asombro, estaban asombrados. Tú imagínate que viene alguien que no conoces de nada y empieza a decirte las cosas. Y cosas que son verdad, ¿no? Y tú sabes que son verdad. Bueno, Simeón se dirige a María y le dice que el niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Vamos a ver bien esto. En Israel, es decir, para quienes lo rechazan es para caída. Él es una piedra de tropiezo, como dice 1 Pedro 2:8. En cambio, quienes lo reciben son levantados o resucitados.
Levantados, sinónimo de ser resucitados, volver a la vida, tal y como vemos en Isaías, Oseas, bueno, 1 Corintios, etcétera, ¿no? Y luego dice, y para señal que será contradicha. Esta es una figura lingüística llamada sinecdoque, no sinecdote, sino sinecdoque, porque Simeón no solo se refería a los insultos verbales que Cristo recibió, sino que mucho más que eso, el rechazo, el odio y la crucifixión que padeció por parte de Israel. Esto me hizo una mención. Cristo nunca hubiera acabado en la cruz si no hubiera sido odiado. A nadie se le ocurre crucificar a alguien porque sí. Es porque hay odio. Porque hay odio, ¿no? Ahora, Dios utilizó el odio satánico de esa gente para salvarnos. Claro. Los caminos del Señor, ¿quién los entenderá? Un bonito lirio, ¿cómo crece bien? En el más putrefacto de los fangos. Ahí crece un bonito lirio. Son las paradojas de Dios. Y esto también es interesante. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ambas frases deberían leerse por separado. Escúchalo bien. Porque si tú lo lees así, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No se entiende. No se entiende. Es que no es el sentido, es que son dos cosas diferentes. Una sería concerniente a María, es decir, y una espada traspasará tu misma alma. Mira que hay paréntesis, ¿vale? Esto es una cosa, y la otra es para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto es concerniente a la casa de Israel. Porque es así. Vamos a ver, si lo entendemos como está aquí escrito y no vamos a realmente verlo en su contexto, pues deberíamos entender que muchos judíos iban a creer porque verían cómo sufría María. Pero eso no es así, de ninguna de las maneras. Eso es lo que nos han intentado vender con el catolicismo, pero eso es un error. El sufrimiento de María no trajo convicción de pecado a nadie. De hecho, no trae convicción de pecado a nadie el sufrimiento de nadie. La convicción de pecado la trae el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, así hay que entenderlo. Por tanto, la primera es una referencia indudable a la extrema aflicción personal que María tendría que soportar al contemplar la agonía de su propio hijo, tal y como vemos en Juan 19:25, se compara esto con una espada que traspasa el alma. La segunda, el rechazo del Mesías, revelaría la verdad terrible acerca de la condición apóstata de los judíos. Este es el segundo sentido. Cuando dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, está hablando del rechazo del Mesías. Eso revelaría la verdad terrible acerca de la condición apóstata de los judíos. Porque eso es lo que había en el corazón de los judíos, apostasía. Muchos decían, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, en Juan 8, ¿no? Pues si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero deseáis mi muerte. Nadie desea tu muerte, decían. Bueno, ya quedó plasmado, ¿no? Tipo más tarde, ¿no? Sí deseaban su muerte. En aquel momento a lo mejor no. Pero eso estaba dentro de ellos. El apóstata odia a Dios. Y un apóstata jamás volverá a Dios. Jamás. Si realmente es un apóstata. Por lo tanto, un verdadero cristiano jamás puede ser un apóstata. Se puede enfriar, puede ser un mal hijo, pero jamás un apóstata. Entonces nos encontramos que ahí en Israel había verdaderos judíos y falsos judíos, como en las iglesias. En las iglesias
hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos. Ambos se dicen cristianos. Eso ya solo Dios sabe quién es quién. Y cada uno. Y al final se manifiesta lo que realmente hay en el corazón de la persona. De una manera o de otra. Porque fueron los apóstatas los que llevaron a Cristo a la cruz. Y Cristo no murió por los apóstatas, sino por las ovejas perdidas. Porque son ovejas. Las ovejas perdidas de Israel y por las ovejas perdidas de los gentiles. También, claro. Nosotros éramos ovejas perdidas y no sabíamos que éramos ovejas. Bueno, ahora vamos a hablar de Ana la profetisa. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, y era viuda 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Otra persona, en este caso mujer, de Dios. El segundo testigo. Uno Simeón, la segunda Ana, la profetisa. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Qué interesante, en la misma hora. Se pusieron de acuerdo Simeón y Ana, hablaron entre sí por WhatsApp. Oye, Ana, mira, que yo voy para el templo. ¿Y tú? ¿Vas para el templo? Yo también, sí, yo también. Algún espabilado dirá, es que no había WhatsApp entonces, Miguel. Claro que no. Pero no se pusieron de acuerdo de ninguna de las maneras. No es que Simeón fue a casa de Ana, ahí al templo, o donde estuviera. Oye, Ana, ¿aún vives? Sí. Bueno, que me voy para el templo. Si quieres venir conmigo. Ah, sí, ¿por qué? No, hombre, tú eres profetisa, tienes que saberlo. Ah, sí, no, tienes razón, sí, que viene la Sagrada Familia, viene. La Sagrada Familia. Vale. Bueno, vamos para allá. No pasó así, tranquilos, no pasó así. La Sagrada Familia estaba allí. Pero ellos fueron llamados por el Espíritu Santo para ir a ver a la Sagrada Familia. Y no estoy hablando del templo de Barcelona, claro. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué tenían en común los dos? Eran evangelistas. Cuando un cristiano no habla nunca del Señor, tenemos un problema ahí. Yo no sé qué tipo de problema es. Cada uno es diferente. Pero cuando uno no tiene esa impronta de decir, no, yo aquí tengo que hablar del Señor. Tengo la ocasión, el viento va a mi favor. Aquí sí voy a hablar. ¿Y cómo entro? ¿Cómo les entro? El sol, hace sol. Siempre digo el mismo ejemplo. Hace sol. Jesús es el sol de justicia. Oye, y estamos en verano, ¿vale? Oye, hace un calor, hace un sol de justicia. ¡Claro que sí! El sol de justicia es Jesús, ¿no lo sabías tú? Y ahí empieza a hablar de Jesús, papá, o lo que sea. La imaginación, cada uno tiene la suya, ¿no? Unos más, otros menos. Pero un cristiano que nunca habla del Señor, pues ¿qué es lo que tiene en su corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchos cristianos que hablan mucho de fútbol. Yo nunca, ¿eh? Yo hablo de otras cosas. Y está bien hablar de lo que te gusta, está bien. Pero si solo hablas de una cosa, eres monotema y no hablas del Señor, y no hablas de las cosas del Señor, y no ves la oportunidad de, aquí tengo que hablar del Señor, aquí tengo una oportunidad. No sé, yo no voy a meter en un juicio, ¿no? Pero no está bien, esto no es correcto. No es correcto. Ahí tienes una mujer de 100 y pico de años, seguramente tenía, ahora lo veremos, porque caben dos opciones, pero era muy mayor y hablaba a todos del Señor. A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Eso es interesante también. O sea, no hablaba a todos de una manera loca, alocada, haciendo el ridículo. No, hablaba a personas que esperaban al Mesías. Porque sí, había gente que esperaba al Mesías, claro. Siempre ha habido gente que esperaba al Mesías. Así que eran evangelistas.
Eso ya lo he dicho. En cuanto a Ana, como profetisa, se refiere a una mujer que proclamaba la palabra de Dios. Eso es importante saberlo. No era profetisa en el sentido veterotestamentario, como Isaías, que recibía palabra de Dios y la escribía. No, no era así, ¿vale? Ella hablaba la palabra de Dios, como nosotros tenemos que hacerlo también. Nosotros somos llamados a hablar, porque ¿qué es un profeta en el sentido actual? Es un testigo de Cristo, y me seréis testigos. Porque un profeta lo que habla es la palabra de Dios. Yo ahora mismo estoy profetizando, estoy hablando palabra de Dios. Esto es un ministerio profético también, que es hablar la palabra de Dios. Y todos en mayor o menor medida somos llamados a lo mismo. Entonces, Ana era eso, era una persona que Dios había llamado para hablar la palabra de Dios. Era maestra del Antiguo Testamento, no una fuente de revelación nueva. Estos que se levantan como que tienen nueva revelación son falsos profetas o falsas profetisas. No existe la posibilidad de hablar palabra nueva. La palabra ya ha sido dada, se llama Biblia. Entonces, si alguien viene con nueva revelación, es un falso profeta. El profeta de actualidad habla todo lo concerniente a lo que ya está escrito, no cosa nueva, que menos aún si la contradice, claro. Entonces, en el Antiguo Testamento solo identifica a 3 mujeres que profetizaron: María, la hermana de Moisés, Débora y Hulda. En el Antiguo Testamento solo encontramos 3 mujeres profetisas conforme al Antiguo Testamento, ¿vale? Otra profetisa, mirad que lo pongo entre comillas, fue Noadías, a quien Nehemías contó entre sus enemigos los falsos profetas. Es decir, que hubo, como hay, falsos profetas. No es nada nuevo. Isaías 8.3 se refiere a la esposa del profeta como una profetisa. Si tú lo lees, estuvimos viendo en su momento, pero no hay evidencia de que la esposa de Isaías haya profetizado. Quizás se le llama así porque el hijo que dio a luz recibió un nombre profético. Este uso del título para la esposa de Isaías también muestra que no se trata siempre de un ministerio profético de revelación constante, ¿vale? Hay que ver cuándo es una cosa y cuándo es otra. ¿Por qué digo esto? Porque muchos se agarran a la palabra y la usan conforme les da la gana. Es que resulta que hubo una profetisa, que la mujer de Isaías era profetisa, por lo tanto... No. Cuidado. Isaías sí fue profeta, pero su mujer no fue profetisa como Isaías fue profeta. No tiene nada que ver. Porque no es el libro de Isaías y su mujer, ¿vale? Palabra de Isaías y de su esposa, de parte del Señor. No es así. La tradición rabínica también consideraba a Sara, Ana, Abigail y a Esther como profetisas, al parecer para formar un grupo de 7 en total, junto a María, Débora y Hulda. Pues tenemos a 7 mujeres en el Antiguo Testamento que sí eran verdaderas, no profetas, profetisas, que es la palabra en femenino. En el Nuevo Testamento las hijas de Felipe el Evangelista también profetizaban, pero no eran profetisas conforme al Antiguo Testamento, sino que eran profetisas conforme al inicio del Nuevo Testamento. Es decir, Dios las usaba para dar a conocer la palabra que aún no había sido escrita, puesta por escrito, pero sí era palabra de Dios. ¿Me entendéis? Luego, este ministerio terminó. ¿Por qué? Porque el canon se cerró. Y está aquí contenido. Todas estas cosas es bueno tenerlas en la mente, entenderlas bien. Ahora, vamos a hablar de qué mayor sería esta Ana, ¿no? Ana podía tener perfectamente 109 años en aquel entonces, 84 años, viuda, lo que dice, ¿no? Estuvo 84 años, más 7 casada, dice que estuvo 7 años casada. Y al casarse, pues podía tener 18 años, 17, 18 años, no lo sabemos, 16, 17, 18 años, pues perfectamente, pues sería eso, 100 y pico de años. ¿Podría ser? Sí, podría ser.
Fue así. Bueno, MacArthur dice otra cosa. MacArthur dice, el significado más exacto es que tenía 84 años de edad y no que había sido viuda todo este tiempo. Yo siento por MacArthur, pero no es verdad. Aquí dice otra cosa. Pero bueno, porque en este caso tendría 104 años de edad, si hubiera enviudado tras un matrimonio que duró 7 años. Bueno, hay gente que tiene 100 y pico de años y no pasa nada, ¿no? Dice que lo que dice, ¿no? El significado más exacto es que tenía 84 años de edad y no que había sido viuda todo ese tiempo. Sin embargo, aquí lo que leemos es otra cosa. Vamos a ver si lo sé encontrar, porque con estas gafas en manos veo bastante mal. De hecho, veo mal con cualquier gafa. O sea que... Presentación... ¿Dónde está? Aquí está. Y estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, ¿vale? Y era viuda hacía 84 años. Esto es lo que dice. Yo no sé por qué MacArthur dice esto. Contradice lo que dice la escritura. Aquí lo que dice es que tenía 84 años de viuda. Había sido viuda en aquel momento durante 84 años, más los 7 años de estar casada, más... Entonces, claro, va sumando años. Pero bueno, es igual. Era una mujer mayor. Esa es la cosa, ¿no? Esa es la cosa. Dice que no se apartaba del templo. Es evidente que vivía en las inmediaciones del templo. Inmediaciones del tiempo, o sea, del templo, cerca del templo. Era una mujer que estaba consagrada a servir al Señor al 100%. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podía ser esto que estuviera en el templo? Bueno, los sacerdotes contaban con varias habitaciones en el atrio exterior y es seguro que a Ana se le permitió vivir allí de forma permanente a causa de su posición excepcional como profetisa. Era reconocida, profetisa reconocida. Por tanto, Dios le había revelado que ese niño iba a ser el Salvador de Israel. Bien, un poquito más porque el regreso a Nazaret. Acaban todo, ha nacido el niño en Belén, al 8º día circuncidado, conforme a la ley de Moisés. 40 días más tarde van al templo para ofrecer los sacrificios para la purificación de la madre. Acaban todo y se vuelven. Ya pasaron por el censo, se inscribieron en el censo, que ese fue el motivo por el cual fueron a Belén, como ya sabéis. No fueron a Belén para que naciera Cristo ahí, o el niño ahí, fueron a Belén para el censo. Ya dije que Dios, los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Tenía que cumplirse la palabra de Miqueas, entonces el niño tenía que nacer en Belén, no en Nazaret. Y fue así por el tema del censo. Y ya se tenían que volver a su tierra, 112 kilómetros a pie. Si ya 112 kilómetros en coche ya es un poco cansino, imagínate a pie, ¿no? Leo, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas omite la visita de los sabios de Oriente. ¿Por qué? Porque no era necesario, porque ya sabía que Mateo había escrito sobre eso. ¿Vale? Y también de la huida a Egipto. Porque en todo ese tiempo el niño también, o sea, los padres del niño fueron a Egipto a esconderse de Herodes, ¿no? El tema del rechazo, desde un principio que es tan prominente en Mateo, no es parte del enfoque de Lucas. El médico amado, que es Lucas, ya sabía que Mateo había escrito sobre este particular. Entonces Lucas lo que hace es cerciorarse de las cosas, indagar sobre las cosas, pero escribe solamente aquello que no ha sido escrito todavía o dando más información sobre si había cosas que habían sido escritas. O sea, no quiere repetirse, porque sí. Como vemos, Jesús nació como un niño normal, según hemos leído ahora mismo, y siguió con su proceso normal de crecimiento, como cualquier otro, era un ser humano completo y a la vez Dios. Esto la mente humana no lo puede entender, ¿vale?
No intentes hacer entender esto a nadie, porque es un trabajo que no tiene fruto. ¿Eh? Solo entenderán aquellos que Dios quiera que entiendan. Otra vez, la salvación es un acto de la soberanía de Dios. Ya está. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Seguimos leyendo un poco el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, de la Pascua, se entiende. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Luego veremos por qué. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?» Parece muy normal, ¿no? Pero veremos, no es exactamente de ese modo. «He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Tú imagínate un chaval de 12 años, ¿no? Y tú tienes un chaval de 12 años y te dice: «¿Pero por qué me buscas? Porque si en los negocios de mi padre es necesario que yo esté». A ver, nadie dice eso, ¿vale? Él lo dijo porque era verdad. Lo que a mí me asombra es que a ellos les asombrara, si sabían quién era. Pero ahí se mete el amor de padres a hijos en lo natural, que no deja entender bien la realidad más allá. Ese es el amor filial, que a veces es un problema. A veces es un problema porque no te deja ver más allá. Es como el chico que está súper enamorado, eso es otro ejemplo, pero para que entendáis, súper enamorado de su novia o de lo que quiere que sea su novia, vamos a decirlo así, súper enamorado, y con que está tan enamorado, no ve más allá de sus narices, porque su enamoramiento no le deja ver. Y en el peor de los casos se casa con ella y luego resulta que, ¡ay, con quién me he casado! Porque estabas ciego. A ver, yo no digo, esto no va por nadie, por favor, que nadie aquí se lo tome como una palabra de Dios, o ni siquiera una palabra de Miguel, porque no, estoy diciendo la verdad. Lo que estoy diciendo es que muchas veces es verdad. Para conocer bien a una persona hay que estar muy libre de muchas cosas que no te dejan ver. Eso estaremos de acuerdo, ¿verdad? Claro, porque el enamoramiento está genial, muy bueno, muy bonito. Bueno, bonito, barato, no, muy bueno, pero no te deja realmente entender, no te deja ver mucho, porque siempre ves a esa persona como maravillosa. Y yo no he conocido a ninguna, aparte de mí mismo, no he conocido a ninguna persona maravillosa. Estoy bromeando. A ver, no existe nadie maravilloso. Maravilloso solo es Dios. A ver si me entiendes. En el sentido de perfecto. Todos tenemos nuestros defectos. Yo el primero, hermanos. Tranquilos. ¿Vale? Entonces, te casas con alguien pensando que es el Rien ne va plus y resulta que no es el Rien ne va plus, sino el Rien ne va moins. ¿Eh? O sea, entonces, no sé por qué estaba diciendo esto, pero al final se me va. Sí, porque no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿no? Que estaba hablando del amor filial, sí, exactamente. Entonces, los padres de Jesús se dejaban llevar por el amor filial, solo el amor filial, y no les dejaba entender que sí, que está muy bien el amor filial. Claro que sí, pero que los hijos no son tuyos, son de Dios. Y más si ese es Dios. Imagínate, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a reñir a Dios? Pero hijo mío, ¿por qué me haces esto? Y por eso la respuesta del chaval, porque era un chaval, ¿no? Dice: es necesario que esté en los negocios de mi padre, lo siento mucho, I'm sorry. Pero he sido llamado lo que he sido llamado. Ahora iremos analizando esto, dejadme un poco de tiempo, pues sí. Bueno, como aquí mando yo, pues ya está. Es broma. ¿Vale? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret,
Bueno, dice, más ellos no entendieron las palabras que les habló, justamente por eso, porque su amor filial no les dejaba entender. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Eso es interesante, estaba sujeto, Dios sujeto a unos seres humanos. Impresionante, claro, por este Dios que dejó su gloria y vivió como hombre, por eso. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahí ves a María que seguía intentando entender de qué va esto. Claro, ya enseguida se acordaba de Gabriel. Vamos a ver, si es que vino Gabriel, el que habló con Daniel. O sea, yo no sé cómo viven tantos años los ángeles, no lo entiendo. Pero vino y me dijo todo lo que me dijo. Pues hombre, algo tendrá que ver con todo esto, ¿no? El asunto, ¿no? Pero tú imagínate, ponte en la mente de una chicuela, ¿no? Una niña joven, para mí es una niña de 17, 18 años. ¿Qué puede entender? Una chica puede ser un chico, es igual. No estoy hablando aquí de la cuestión de sexo, sino o de género. Estoy hablando de una persona joven. ¿Cómo puede entender estas cosas? No es fácil. Ella meditaba en su corazón. ¿Esto de qué va? ¿Cómo va? Vale, vamos a ir viendo. Bueno, y Jesús creció en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bien, José y María eran personas fieles a los preceptos de Dios y cumplían con los requisitos como, por ejemplo, subir a Jerusalén, ya lo hemos hablado. La Pascua era una fiesta, hablando de la Pascua, era una fiesta de un solo día, a la que seguía de inmediato la fiesta del pan sin levadura, ¿sabéis, no? Que duraba una semana, es decir, siete días. Y en concreto, esta vez Lucas se va a centrar en no soy chino, en un suceso que tuvo lugar cuando Jesús ya tenía 12 años. Se quedó el niño Jesús. Es curioso que le llama el niño Jesús, claro, es que es así. Bueno, a diferencia de los cuentos de los evangelios apócrifos falsos, pues no sabemos nada de si hacía milagritos o no hacía milagritos Jesús, ¿vale? Eso no nos importa. La Biblia no dice nada, no tenemos por qué creerlo, ni mucho menos. Aquí lo que vemos es a un chico que era un niño típico en una familia típica que amaba a Dios, ¿vale? Eso es lo que vemos. Ahora, el hecho de haberse quedado no era una expresión de travesura ni desobediencia. O sea, aquí no puede haber ningún chaval de 12 años, 13 años y decir, a ver, si Jesús hizo esto y Jesús es Dios, pues me da ejemplo para yo hacer lo mismo. Y me voy a ir con mis amigos, que son doctores en la ley también. A ver, son mayores que yo, saben más que yo, pues ya está. Son doctores en la ley nos inventamos, y yo estoy con ellos y no me lo vaya a pasar guay. Y mis padres no tienen que decir nada, porque está escrito que... No, nada de eso, ¿vale? Nada de eso. No tiene nada que ver. No era travesura ni desobediencia, tan solo se debió a la suposición equivocada de sus padres. El error estuvo en sus padres, y eso es lo que no se ve muy bien. Porque todo el mundo cuando llega a esa parte dice, ostras, Jesús, sí, claro, ya, pero, jolín, tenía que haber estado sujeto a sus padres, tenía que haber estado con sus padres, y no sé qué, no sé cuánto. Es que no han entendido lo que realmente ocurrió. Y ahora lo vamos a ver, y va a ser el último que vamos a ver hoy, antes de acabar, tranquilos, ¿vale? Ellos pensaban que Jesús iba con otras personas. Veremos por qué. Y pensando que estaba entre la compañía. O sea, cada uno de ellos pensaba que estaba con otros. ¿Por qué? Pues porque los hombres iban por aquí y las mujeres iban por aquí. Normalmente era así. No se juntaban todos, iban caminando. Sino los hombres iban con los hombres, y las mujeres iban con las mujeres. Y tanto José como María pensaban, pues el niño estará con su padre, y José pensaba, pues estará con su madre. Eso es lo que pasó. Y entonces, ¿qué ocurrió? Porque el chaval dijo, madre mía, me han dejado aquí solo. Y pensó, me voy a ir al sitio donde seguro van a venir a buscarme. Un sitio concurrido, un sitio público. Me voy a ir al templo. Y ahí voy a esperar a que vengan. Y resulta que ahí estaban todos estos doctores de la ley. Se sentó en medio de ellos, porque era un chaval avispado.
y empezó a escucharles y empezó a hablar, haciendo preguntas. Y claro, al principio seguramente los doctores le dirían, "Ostras, chaval, que tú eres un mequetrefe, ¿qué estás diciendo?". Pero resulta que Jesús empezó a hablar, a abrir la boca y empezó a decir unas cosas. ¡Wow! ¡Qué sabiduría tiene este chaval! ¿Cómo es posible? Y eso es lo que pasó. Entonces les escuchaba y le escuchaban a él. Y así pasó el tiempo. Pasaron el tiempo así. Porque claro, estos doctores en la ley no sabían que tenían al Mesías ahí. No tenían ni idea. Pero estaba ahí. Eso es lo que pasó. Así que el error fue de los padres, porque en vez de asegurarse de que iba con ellos, o bien con los hombres, o bien con las mujeres, pues unos y otros dieron por supuesto, uno y otro dieron por supuesto que iba con el otro. Y eso fue un descuido. Por parte de ellos sí, pero por parte de Dios no. Soberanía de Dios. Jesús necesitaba, sí, como niño, necesitaba estar con gente que sabía más que él para aprender. Y aprendió mucho, seguro que aprendió mucho. Porque no olvidemos que tenía 12 años. Y son 3 días. ¿Por qué? Hombre, porque estuvieron caminando, anduvieron camino de un día y luego tuvieron que caminar por un día volviendo atrás. Ahí ya se va un día. Luego empiezan a buscar, no saben dónde buscar, ahí se va otro día. Y al tercer día resucitó. No, en este caso no. Al tercer día les da por ir al templo, porque no, ni pensaban que podía estar en el templo. Pero él era listo. Ya lo dije antes, yo me voy al templo y ahí les espero, seguro que van a venir. El templo es el lugar donde ellos tendrían que buscarme, porque ellos tienen que saber quién soy yo. El templo es mi casa. Y encima María va y le reprende. ¿Cómo nos has hecho esto? Y el chaval le podía haber dicho, pero si sois vosotros que falta inteligencia. Que el uno por el otro la casa sin barrer. No, no le responde así porque estaba sujeto a ellos, le respetaba. ¿Y qué es lo que dice? Lo único que puede decir, porque es la verdad, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Eso los dejó a cuadros. De su padre. Y José diría, pues si su padre soy yo, o no soy yo. No, si no soy yo. ¿Y quién es su padre? Ay, es verdad, que me acuerdo del ángel que se apareció en sueños, que el Espíritu Santo es su padre. Madre mía, no entiendo nada, esto es muy fuerte. Ya vemos que José no es muy mencionado. José de repente desaparece y ya está, se acabó. Yo creo que eso es un principio. Cuando un creyente ha acabado su tiempo, el Señor se lo lleva. Tantas veces es así. Has acabado la obra que te va a hacer y ya vas a estar aquí, no te vienes conmigo. Porque dice la palabra de Dios que amada es la muerte de los santos por Jehová. Claro, nosotros no entendemos eso y nosotros nos entristecemos cuando muere un hermano. Es normal. Pero es que se va a la gloria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo, ¿no? Bien, así que ese es el tema. No hace falta que lo lea. Jesús era un niño normal, pero sin pecado. Y lo voy a dejar aquí, porque no quiero aburriros más. También por la hora que es, muy tarde. ¿O no es muy tarde? Sí, es tarde. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.